Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa Entre Leyes. Y hoy, como cada jueves, pues un tema también relevante y que tiene que ver pues con el terrorismo fiscal que vivimos pues hoy en día, aunque nuestras autoridades digan lo contrario. Y me voy a referir a las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y sobre todo, en especial, al artículo 167 de la prisión preventiva oficiosa. Pero bien, al hablar de esto, pues sabemos que después de la vida, pues la libertad es uno de los derechos fundamentales, pues del hombre. Así reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que recoge ciertos principios de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 10 de junio de 1948 en París. Bueno, esta reforma pues tiene antecedentes, vamos por decirlo así, históricos, y me estoy refiriendo no a años o demasiados años, estoy hablando del 18 de mayo de 2018. 2008, en donde se reforma la Constitución y salimos de un sistema penal inquisitorio a un sistema penal acusatorio, en donde rige el principio de la presunción de inocencia y ya se deja a un lado el proceso inquisitorio. Nos dieron 8 años, y me refiero a la Constitución, para que se armonizaran pues todos los sistemas o códigos penales, que fueron 10, para poderlo adecuar. Dentro de ese sistema, pues se abrogaron los códigos de procedimientos penales de cada estado de la República, para quedar solamente en uno, que va a regir en todo territorio nacional, y ese es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Cuando nace este código, en el artículo 167 ya no aparece la defraudación fiscal. Y desde aquellos años, no hace mucho, yo sostenía que la defraudación fiscal ya no era un delito, vamos a decir, grave, y que con que se reparara el daño, la gente podía salir en libertad. Claro, en contra de algunas corrientes, algunas opiniones de diferentes penalistas, pero de mi punto de vista, en esos años, pues la defraudación fiscal, con que reparabas el daño, pues no ibas a la cárcel. Inclusive yo decía, los únicos que van a ir a la cárcel, pues realmente son los pobres, las personas que no tienen para una defensa o para reparar el daño. Luego se reforma en 2019, en noviembre, se reforman diferentes leyes en donde ahora sí la defraudación fiscal se considera un delito grave. Si rebasas 7.8 millones de pesos, vas a considerarse o se considera como delincuencia organizada. Puedes llegar hasta la extinción de dominio de tus bienes, la Ley Nacional para Extinción de Dominio de tus Bienes, ¿no? Puedes atentar a la seguridad nacional. Entonces, se reforma este artículo 167 y se considera la defraudación fiscal ya como una medida después de 7.8 que vas a causar la prisión preventiva oficiosa. O sea, ¿qué quiere decir? Que tu proceso lo vas a seguir en una cárcel de máxima seguridad, a donde están los secuestradores, los violadores,
los que trafican con órganos, con niños, con armas de fuego. Bueno, te puedo decir que lo mejor de lo peorcito. Así equipararon a la defraudación fiscal. Hoy, la semana pasada, voy a compartir una pantalla. Se reforma este artículo 167 nuevamente. ¿Y por qué razón? No te digo que la razón ha sido sencilla. Se han visto imposibilitados de aplicarla porque la Constitución, en su artículo 19, marca ciertas conductas que para ellas se consideran delitos, pero el Código Nacional de Procedimientos Penales no se armonizó. Y en algunas sentencias, algunos jueces consideraron que no pueden aplicar esa medida ya que no estaba reformado el Código Nacional de Procedimientos Penales. Está orillado a que mucha gente que debiera estar en la cárcel no lo está. Entonces, para amortizarlo, tuvieron que hacer una reforma nuevamente al Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, para que la medida cautelar se aplicara plenamente, dice, era necesario modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales y otras leyes. En el Pleno se aprobaron por 53 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones. Los que están en contra y bien, pues comentan que se está violando pues el principio de la presunción de inocencia. Se violan derechos fundamentales y me refiero a lo que yo acabo de comentar, Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, pero también dentro de esas cosas, ¿no? En este tenor, también te dice que cuando existan indicios de que alguien ha hecho una actitud que la ley ha considerado como delito, pueda ser privado de su libertad. O sea, no nada más es que todos son inocentes. Hay gente que es agarrado de manera infragante. Entonces, aguas. La propuesta por la reforma de diversas leyes para instaurar la previsión preventiva oficiosa a delitos graves como el feminicidio, robo de casa, habitación, uso de programas con fines electorales, violencia sexual contra menores, la corrupción que no estaba, o sea, estaba en la Constitución, pero no estaba aquí. La desaparición forzada, el robo al transporte de carga en sus modalidades, y estoy poniendo el huachicol. Asimismo, esta figura aplicará, en los delitos violentos contra armas de réplica y no funcionales, la aportación de armas de uso exclusivo del ejército y los ilícitos cometidos en contra de las vías generales de comunicación y medios de transporte. La propuesta incluye la posibilidad de sustituir la medida cautelar, aquí importante, por una prisión preventiva oficiosa. O sea, hay delitos en el que la sanción puede ser en dinero, puede ser una medida privación de la libertad, o inclusive puede ser ambas, o puede ser una u otra. Cuando exista voluntad de las partes de celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, siempre que se trate de uno de los delitos, que sea procedente dicha solución alternativa de procedimiento, aun cuando la medida ha sido impuesta. O sea, como cuáles puede ser el robo,
de que a lo mejor una de las medidas cautelares puede ser privado de la libertad, pero si en ese momento, en la etapa inicial, se ponen de acuerdo para la reparación del daño, el sujeto puede salir en libertad y eso extingue el delito. Pues bien, esta legislación responde a la reforma aprobada, como yo comenté, en 2019, la cual, pues, adicionó delitos en el artículo, bueno, que estaban considerados en el artículo 19 de la Constitución, y que el segundo transitorio de la reforma dictaba que el Congreso debería de realizar adecuaciones, como yo había comentado, en el 117 y demás ordenamientos para las correspondientes hipótesis delictivas del artículo 19 constitucional. Digo, con la aprobación de leyes secundarias se armoniza el marco jurídico para la aplicación plenamente de las medidas cautelares. Además, se aprecia en leyes que cuando los delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa y se evitan malas interpretaciones en la impartición de justicia, y me refiero al cohecho, me refiero a enriquecimiento ilícito y lo que ha lacerado mucho, la corrupción. Pero como no estaban en el 167, los dejaban libres. No les tocaban un solo pelo. En México se castiga la defraudación fiscal, pero no se castiga el despilfarro, el desvío de recursos. Entonces, tan así que esta es plausible porque se puede ver ahora sí que se puede meter a la cárcel a esas personas que son acusadas por el desvío de recursos, por el cohecho. Vamos, que son delitos que no estaban castigados. Y sobre todo, el de la corrupción. Con la aprobación de estas leyes secundarias y la armonización en el marco jurídico para aplicación de plena medida cautelar, además se precisa que las leyes, las cuales son los delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa, y se evitan esas malas interpretaciones que acabo de comentar. La propuesta avala, reforma y adición el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que antes a nuestro Código Penal se llamaban delitos graves. Delitos graves. Así como reformas, adiciones y en su caso, derogaciones a diversas disposiciones de la Ley General en materia de delitos electorales y la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Pareciera, como dijera AMLO, como anillo al dedo. En esta época de elecciones, ¿no?, se aprueba por unanimidad el delito a la Ley General en materia de delitos electorales. También a la Ley General para prevenir y sancionar delitos cometidos en materia de hidrocarburos, a las de armas de fuego, a la Ley de Salud, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en donde está el delito de defraudación fiscal, y a la Ley de las Vías Generales de Comunicación. Pareciera que todo esto va tomando un tinte, ¿no?, y me atrevo yo a decirlo, de cabeza de vaca. Este gobernador de Tamaulipas creo que va a ser algo trascendente para nuestro país.
porque en época de elecciones lo van a estar juzgando y ya lo dijo AMLO. Aguas con aquel juez que lo deje en libertad, casi. Con eso se van a alinear los partidos políticos del PRIAN y serán combatidos aquellos gobernadores que son acusados por delitos, ¿no?, que se han difundido en todas las redes sociales y en los medios de comunicación. Creo que va a ser algo sin precedente que en plenas elecciones se esté juzgando a un gobernador en funciones. Y lo primero que se va a hacer es, primero, el desafuero. Hasta donde yo recuerdo, el único juicio que se hizo para el desafuero fue para López Obrador. Y eso por un desvío de una vía de comunicación. Pero ahorita estamos viendo este tema que es relevante, muy relevante para nuestro país. Y reza el 167. El juez de control, en el momento que es detenida la persona por defraudación fiscal, por los delitos ahorita que acabo de comentar, está en su audiencia inicial, a donde se le van a decir por qué está detenido. El juez de control, en el ámbito de su competencia, dice, va a ordenar la prisión preventiva oficiosa cuando existen indicios fehacientes para su detención. Dice, prisión preventiva oficiosa en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, como está la defraudación, que también es considerado como delincuencia organizada, homicidio doloso, femicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo casa habitación, uso de programas y todo lo que he comentado, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y delitos en materia de armas de fuego, del ejército, de las Fuerzas Armadas y X, que ya he comentado. Entonces, él va a ordenar, el juez de control, en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosa, pero no es de manera automática. En la primera etapa, que es de la audiencia inicial, a donde se le van a decir por qué causas está en ese lugar, el juez de control, con los datos de prueba y pruebas que tenga, él va a tener que hacer un ordenamiento razonado y lógico para saber si se ejerce la vinculación a proceso. O sea, dos palabras, vinculación, que vincule la acción cometida por acción o omisión tipificada como delito y que lo vinculen a él, ya sea que él haya hecho la acción o haya participado en ella. Aquí es cuando el juez de control va a determinar si existe o no un delito que amerita la prisión preventiva, ya sea justificada, como en el caso de Rosario Robles, por tener 2 domicilios, dictar 2 domicilios, o en estos casos, que son delitos que por el artículo 19 constitucional merecen la prisión preventiva oficiosa, y en este caso, como ya han comentado, defraudación fiscal. Para que los abogados de el doctor Carlos puedan presentar la querella al Ministerio Público por los delitos de defraudación fiscal, con la amenaza
de que se regularizan o se regularizan. Como dijo el doctor Carlos Romero Arana, se les acabó la fiesta. Plausible su labor, aunque se sabe que aquí en México, en sede ministerial, los ministerios públicos inventan delitos. Un compañero acaba de sacar en libertad a una persona que supuestamente el Ministerio Público la había considerado que era partícipe del delito y estuvo 1 año, 8 meses en la cárcel. A cualquier persona lo desbarata. Y al final, disculpe usted, lo dejaron en libertad. Pero 8 meses de tu vida, 1 año, 8 meses de tu vida, le cambia la perspectiva a todos. Entonces, mientras que el Ministerio Público siga inventando delitos, esto nunca se va a acabar. Ojalá que con esta nueva modalidad del uso abusivo del poder se pueda sancionar a los que están atrás de esto que es el Ministerio Público. Pues vamos a una pausa y regresamos con ustedes en este tema tan interesante que es la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales. Adelante, producción. Bien, pues regresamos con ustedes desde la voz del doctor José Manuel Miranda, el socio fundador del despacho Transfer Pricing. Pues bien, hablamos de lo que pues está haciendo ahorita nuestro actual gobierno y aunque pues ya lo dijo Buenrostro, no se hace un terrorismo fiscal, pero desde mi opinión personal, yo creo que sí. Pero para mí tiene una justificación, le quiere pegar a los EDOs, a los EFOS, pero pues se lleva entre las patas a muchas personas. Aquí estoy metiendo en la lámina que se consideran delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Fiscal de la Federación, y ahí está hablando del artículo 108 y 109, y la fracción tercera dice la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsos o actos jurídicos simulados, como pudiera ser el 5A del Código Fiscal de la Federación por no tener una razón de negocios, de conformidad con el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, exclusivamente cuando las cifras, cantidad o valor de los comprobantes superen 3 veces a lo establecido en la fracción tercera y del artículo 108, que estamos hablando de 7.8 millones. Como ven, pues con esta medida de previsión preventiva oficiosa, pues el juez de control va a determinar, como yo lo había dicho, una razón lógica, pero siempre obedeciendo principios, ¿no? De el peligro en la demora y la apariencia del buen derecho. 2 principios que debe de prevalecer y que también la medida también sea pues proporcional e idónea a lo que está haciendo, porque el juez pudiera también en un momento dado modificar la hipótesis o la tipicidad del acto por una mala interpretación, y lo puede hacer en los términos del 156 y 155 y 57, pero lo puede hacer hacia abajo, una medida de menor grado, no de mayor. O sea, sí lo puede hacer, pero hay veces que no lo hace. Y yo no sé por qué no lo hicieron en el caso de Duarte. Al juez que le tocaba pudo haber aplicado este artículo
y él no hubiera por lo menos salido con las patas por delante, solamente. Lo hicieron con un delito que al final iba a salir en libertad, mi humilde opinión. El juez lo pudo haber calificado de otra forma. Lo que no se vale es que en el momento que está el interrogatorio y el interrogatorio, que el juez pueda opinar, porque no es parte en ese proceso. Dicta la sentencia, pero no puede. ¿Por qué? Porque rompe la imparcialidad. Él debe ser imparcial en la impartición de justicia. Los nuevos delitos que están considerados ya como prisión preventiva oficiosa es el tráfico de menores. Delitos contra la salud previstos en el artículo 194 X de este ordenamiento. Abusos o violencia sexual contra menores. Femicidio. Y aquí el femicidio creo que aquí les ha faltado un poquito más. Porque hay femicidio que cometen los menores de edad y a cumplir los 18 años salen en libertad. Y después de haber hecho un femicidio, tanto a madres, parientes, y a los 18 años salen en libertad. Creo que también se tuvo que haber hecho esto, una reforma. Robo a casa habitación, ejercicio abusivo de funciones. Aquí es donde yo decía, aquí es donde hay que poner en función. Cuando alguien esté ejerciendo funciones de manera deliberada en contra de un indiciado o de un imputado. Enriquecimiento ilícito, como hay muchos funcionarios. Robo al transporte de cargas en cualquiera de sus modalidades. Dice, se considera delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Fiscal de la Federación, y ya lo he comentado. Pero los delitos que son nuevos, a partir del 19 de febrero del 2021, son los que yo acabo de comentar. Y aquí algo importante, de suma importancia. Dice, el juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa, dice, y la sustituirá, o sea, amerita función preventiva oficiosa y una conjunción, no la hará y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público, por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad, o bien cuando exista voluntad de las partes de celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, siempre que se trate de algunos de los delitos en los que sea procedente dicha reforma de solución alterna al procedimiento. O sea, como la mediación. Aquí es algo de mucha trascendencia, porque se ha dicho que se han ordenado ya querellas ante el Ministerio Público y se habla del rey del outsourcing para dar una comparecencia de la etapa inicial. Y se puede hablar de una prisión preventiva oficiosa. Pero espérame, Carlos Romero ha dicho que si reparan el daño, ellos se pueden retractar. ¿Vamos? O sea,
pueden quitar la querella, por decir, otorgar el perdón, otorgar ese perdón. Entonces, miren ustedes, la solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Fiscalía, el doctor Carlos Romero, o de la persona funcionaria en la cual delega esa facultad. Aquí es a donde, si bien sí están otorgando armas para poderlos llevar a la cárcel, también armas para no caer en una responsabilidad penal para ellos mismos, de dejar salir a personas que ameritan la prisión preventiva oficiosa, de conformidad con el 19 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y luego, si la prisión preventiva oficiosa ya hubiera sido impuesta, pero las partes manifiestan la voluntad de celebrar este acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, el Ministerio Público solicitará al juez la sustitución de la medida cautelar para que las partes concreten el acuerdo con el apoyo del órgano especializado en la materia. El acuerdo alternativo de solución de controversias, a donde yo he llevado a gente que para no seguir el procedimiento penal, nos llevamos a esta sede y acordamos una autocomposición para poder llegar a ese acuerdo. Al llegar al acuerdo, se extingue el delito. En los casos en que la víctima o ofendido, dice, y la persona imputada desee participar en el mecanismo alternativo de solución de controversias y no sea factible modificar la medida cautelar, la prisión preventiva por existir riesgos de que el imputado se sustraiga del procedimiento o la obstaculice, el juez de control podrá derivar el asunto al órgano especializado en materia para promover la reparación del daño y concretar el acuerdo correspondiente. Claro, se toman medidas cuando la persona puede, pues como dijo el juez, darse a la fuga. Pero digo, con esto, lo que quiero quedar de manifiesto es que no todo está dicho en el derecho penal. Cada caso en concreto lleva una solución. Y en materia fiscal estamos viendo de que cada día se dota más a la fiscalía para combatir la defraudación fiscal, hablando del EFOS, hablando del EDOS, hablando de esa tercería, aquellos que están dando participando en vender este tipo de planeaciones, aquellas personas que hacen planeaciones fiscales agresivas, de estos, de lo que se conoce como una razón de negocios que no llevara razón de negocios, ¿no? Esos llamados esquemas reportables, que están hablando de más de 100 millones de pesos, que se siguen haciendo, como dijera López Obrador, por esas firmas internacionales, esos contadores y abogados, que yo difiero de lo que dicen. Es un punto particular, porque los que estamos colegiados, los que somos titulados y que tenemos años en cátedra, no nos prestamos para esas cosas. Están hablando de cualquier asesor que ni siquiera tiene un título profesional, y así lo dice el Código Fiscal de la Federación. Entonces sí hay que distinguir en esto. Y ya para despedirme, pues la Asociación Mexicana de Abogados de la Ciudad de México, pues dio su punto de vista y manifestó su
su inconformidad con esta reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales y básicamente ellos aluden a lo que he comentado, a la presunción de inocencia. Pero yo reitero y difiero un poco. Si hay indicios, ¿no?, tácitos, fehacientes de que estas personas han hecho defraudación fiscal, cohecho, desvío de recursos, uso abusivo del poder, vamos, y lo que digo ha lacerado a todo el país por años, la corrupción, deberán meterse a la cárcel y no dudar de cualquier indicio. Y para mí no se violan los derechos fundamentales porque se tienen indicios fehacientes de un enriquecimiento ilícito. Señores, todo esto pues lo pueden encontrar un poco más desarrollado en temas que hemos visto en reformas fiscales del 2021, en el que IMEFI TV, IMEFI Online, pues tiene una membresía para todos ustedes, ¿no?, con unos costos asequibles, a donde ustedes pueden suscribirse y tener derecho a todos los programas de IMEFI TV. Y no me resta más que agradecer a la gente de producción, a Rocky, a Nelly Bastida y a nuestra directora del programa, Jessica Rueda, y a nuestro gran amigo Javier Martínez de la Camisa Roja, por permitirnos llegar a sus hogares, y esperemos contar con su suscripción, porque somos no una alternativa más, sino somos la solución. Señores, muchísimas gracias. El servidor y amigo José Manuel Miranda, socio director de Transfer Pricing, los saluda y nos vemos hasta el siguiente programa. Hasta la próxima.